buenos días, que yo estoy haciendo el video. Yo estoy haciendo el video. Que yo he pedido el móvil. El que el video que estaba dentro que yo he ponido. Claro. Yo he dicho a alguien, cuando yo he salido el médico ahí, que el policía local estaba ahí. Una. El que yo he entrado ahí, que yo he dicho lo que está a recepción ahí, que yo quiero hacer analítica. Ella dice que yo tengo que llevar cita con el médico. Ellos también, él me ha dado cita con el médico, porque lo que yo oye que la gente estaba gritando, ahora mismo que la gente estaba gritando ahí. Que tenemos que hacer para tirarle, que tenemos que hacer para tirarle ese tipo, tenemos que hacer todo para tirar lo que ellos estaban diciendo. Pero yo creo que no se puede, policía no se puede llevar a alguien así sin le pregunta, no estamos ahí, estamos en cosa del móvil. Él me ha dado la cita con el médico, yo he ido ahí, él me ha llamado, yo he ido ahí. Yo he dicho que yo quiero hacer analítica como ese, yo tenía otra analítica, como lo que yo he sido en Sevilla, yo he dicho yo quiero hacer analítica como eso, yo quiero saber. Que si yo quiero saber que yo tengo que ir al médico para hacerle eso. Yo digo, aquí yo duermo en el campo, yo no duermo en casa. Yo no sabe nada aquí. Solamente lo me han mandado aquí ayer, Adama, me han mandado aquí ayer, es porque yo he venido aquí. Que el médico que está ahí, que yo tengo que ir ahí. Yo he dicho que si vosotros pueden me dar dirección que yo voy a ir ahí. Ellas no me da dirección, ellas ha dicho que ellas ha dicho un endroit que yo tengo que ir ahí. Cuando yo voy a llegar ahí, que yo tengo que preguntar a la gente. Es lo que yo he sido. Cuando yo salí, yo pregunto a la gente. Cuando yo salí, yo pregunto a la gente. Cuando yo salí, yo pregunto a la gente. Cuando yo salí, yo pregunto a la gente hasta que yo haya llegado el médico que está arriba ahí. Yo he llegado ahí. Cuando yo he llegado ahí también, yo he preguntado ahí, ellos han dicho que yo no estaba, yo digo yo estaba en Sevilla, que tú tienes un médico aquí, yo digo yo no tengo un médico aquí. Yo he dicho que yo no tengo un médico aquí. Que entonces que yo tengo que, ahí había, ¿cómo apel? Un poco oficina, pero está en misma posición. Un poco, como otra casa ahí que yo tengo que ir ahí para hacer que primero desde que yo va a tener médico. Yo he ido ahí, ellos me han preguntado que tú tienes médico aquí, yo digo yo no tengo médico aquí, pero yo estaba en Sevilla, que yo he venido aquí no hace mucho tiempo, que yo duermo en el campo. Entonces que yo tengo que ir a Sevilla para hacer analítica. Para hacer analítica. Si ellos hacen aquí que eso no se puede llegar a Sevilla. O yo tengo que ir a Huelva para hacer analítica. Para hacer analítica. Para hacer analítica. Yo no tengo dinero. ¿Cómo que yo voy a hacer eso? Es porque yo he dicho en el video que yo voy a buscar dinero para ir a Sevilla para hacer analítica. Pero que yo tenía el video con móvil, que yo he ponido eso. Policía local va a estar ahí. Es que yo he dicho que yo he pedido el móvil. Yo no he dado cuenta a ninguna persona. Pero no sé el móvil, porque donde yo he visto el móvil, yo he buscado ahí todos lados que yo no he visto el móvil. Que en residencia también yo he ido ahí para preguntar, ellos han dicho que ellos no ven móvil. Ellos no ven móvil. Que ellos no ven móvil. Como el médico también ellos dicen que ellos no ven móvil. Yo he dicho, vale, yo voy a buscar mi móvil, se ha perdido. Es lo que yo he dicho, que yo he perdido. Que yo he sido video con móvil ayer, pero es el móvil que yo he perdido. Es lo que yo he dicho, que ellos estaban así.
¿A dónde yo he visto el móvil? Ahí, ¿cómo que yo he buscado ahí ayer, desde que yo salía? Yo duermo en el campo, que yo he dado cuenta en otra chica. Yo no he dado cuenta en otra chica. Otra chica, lo que estaba haciendo, yo no conozco su nombre. Yo tengo problema ahora que yo no salí dentro de eso, que yo voy a dar cuenta a otra chica. La falso. Es lo que yo he dicho. A donde el periodista estaba hablando ahí. Ella estaba hablando ahí, que sí. Pero yo quiero que ellos me llamen ahí, que yo mismo yo me voy a ayudarle a ellos. Porque ese que va a llevar mucho tiempo, yo no quiero eso, porque cuando ellos estaban hablando ahí, que yo no veo, que ellos también no me ven. Pero la gente viene aquí para gritar eso a donde yo duermo en el campo ahí, para gritar, oh, está así. Yo quiero que todo palabra se acaba, que me llama ahí, lo que estaba llamando que yo ha sido, que le llama ahí también, porque ellos dicen que yo he dicho a alguien que yo ha sido así, que lo llama también, nosotros estaba ahí juntos, que nosotros va a ver la verdad. Pero ellos estaban diciendo que oya, porque él sabe que yo no sé para oya, que oya, ellos saben cómo mentir ahí, llama a la policía para mentir, para ganar su vida, que mentir, saben mentir ahí. Yo no he dado cuenta a ninguna chica, que Adama también tiene receta, él no me ha dado receta, él tiene receta. El móvil que yo he visto, el móvil en mi casa. Si yo he dicho que los videos que yo he sido ayer, que yo he ponido ayer, móvil, yo no he pedido el móvil, pero yo he visto el móvil en casa. ¿Cómo que ellos han sido para ver los videos que yo he sido ayer? ¿Cómo que ellos han visto eso? ¿Cómo? Pregunta ahí. ¿Cómo que ellos han visto? Significa que ellos han llevado un móvil, ellos han visto lo que está dentro del móvil. Significa eso. Significa, yo he preguntado a Recencia me ha dicho que la gente de Recencia me ha dicho que no había móvil. Yo he ido al médico ahí también. Ellos han dicho que ellos no han dicho móvil. Pero ¿cómo ellos han sido para ver el video que yo he sido ayer? ¿Cómo ellos han sido eso? Significa que ellos estaban haciendo el plan. Es lo que yo he dicho mismo. Ellos querían hacer todo para calme. Es lo que yo he dicho. Ellos querían hacer todo para mandar mi problema. Es que ellos estaban haciendo también. Es que no es una, dos. Significa que todo está dentro. Porque no sé cómo ellos han dicho. Eso es mi móvil. ¿Cómo que ellos han dicho para ver lo que está dentro del móvil? Es que sabe eso. Significa que yo he dado mi móvil a la Recencia. Es que la Recencia no me dice la verdad. Ellos no dicen la verdad a la gente. Ellos han llevado para ver lo que está dentro del móvil. O el médico. O que ellos han dado el móvil a alguien para mandarme en mi casa ahí. Pero yo he preguntado a la gente ahí, ellos dicen que no hay móvil. El video va a poner.